el equipo de Tecnovisión parte hacia un nuevo objetivo: las misiones de chiquitos en Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia. Luego de cruzar el Chaco boreal del Paraguay, donde no hay señales de vida humana, y un camino arenoso en total abandono, se llega al límite de Bolivia y se entra al departamento de Santa Cruz. El departamento de Santa Cruz es el más oriental y el más extenso de Bolivia. Su territorio recuerda a un tejado a dos aguas, debido a que hacia el norte se extiende la red del Amazonas y hacia el sur la del Paraguay y la cuenca cerrada de los bañados de Isozog en los llanos de Chiquitos. Por la gran extensión, el clima varía desde el tropical de dos estaciones en el norte, donde dominan los bosques, preferentemente las galerías en torno a los ríos, pasando por la sabana arbolada central hasta la sabana espinosa meridional. Estas condiciones han hecho del territorio un lugar muy apto para la ganadería extensiva de vacunos, para lo cual se han mejorado las comunicaciones por carretera y ferrocarril. Los cultivos son de subsistencia en las partes bajas, con plantas tropicales. La explotación de petróleo ha dado gran auge económico en los últimos decenios al departamento. Los antiguos pobladores son las tribus de Matacos, Chiriguanos, Pilagás y Tobas. Entre las poblaciones más importantes se destacan la capital, Santa Cruz de la Sierra, así como Puerto Suárez, Concepción, San José de Chiquitos y Lagunillas. En cuanto a los caminos, los lugareños no miden las distancias por kilómetros, sino que la miden en tiempos, ya que los mismos no cuentan con cinta asfáltica. La mayoría de los caminos son terrados y muy difícil de transitarlos por el mal estado en que se encuentran. En el departamento de Santa Cruz se encuentran las misiones de Chiquitos, que la componen las localidades de San Javier, Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santa Ana y San José de Chiquitos, lugares estos donde cada 2 años se realiza el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquitos. La ciudad de Santa Cruz de las Sierras
fue fundada en 1561 por Ñulfo de Chávez, un español procedente de lo que ahora es Paraguay. Originalmente, la ciudad estuvo a 220 kilómetros al este de su situación actual, pero a fines del siglo XVI demostró ser demasiado vulnerable a los ataques de los indios y fue trasladada a su posición actual, a 50 kilómetros al este de las estribaciones de la Cordillera Oriental. Desde 1950, Santa Cruz dejó de ser la tranquila ciudad ganadera de 30.000 habitantes que era para desarrollarse y alcanzar su posición actual, como segunda ciudad de Bolivia con más de 800.000 habitantes. A pesar de que continúa creciendo a un ritmo fenomenal, esta ciudad cosmopolita conserva restos de su polvoriento pasado, lo que se pone de manifiesto en sus anchas calles, su arquitectura de frontera y su ambiente de ciudad provinciana. Actualmente, Santa Cruz es una gran ciudad situada al borde de una zona salvaje. Si en otro tiempo fue un aislado puesto de vanguardia agrícola, hoy se ha desarrollado hasta convertirse en un centro de transporte comercial. En Santa Cruz encontraremos a gentes procedentes de todos los rincones del mundo y de todos los ámbitos de la vida, desde hombres de negocios japoneses, menonitas canadienses de habla alemana, hasta agriculturistas sikhs, árabes, trabajadores extranjeros del petróleo, traficantes de drogas, campesinos bolivianos de las tierras altas y activistas ambientalistas. El clima es tropical, pero Santa Cruz disfruta de más sol y de temperaturas menos sofocantes que la húmeda y lluviosa Amazonia. En invierno soplan a veces vientos fríos llamados surazos que llegan desde las lejanas pampas argentinas y provocan temperaturas muy frías. Camino a Samaipata, a 100 kilómetros de Santa Cruz, y por la antigua carretera a Cochabamba, se llega a Cuevas, ubicado ya en la Cordillera Oriental. Este lugar paradisíaco es un recreo para los habitantes santacruceños. En Cuevas se pueden disfrutar del paisaje y particularmente pasar el día en las dos cataratas subtropicales con aguas cristalinas y aptas para nadar, donde se llega a pie en un recorrido de 400 metros.
Tribus amazónicas, incas y españolas vivieron en el fuerte de Samaipata. En distintas etapas de dichas culturas se asentaron y dejaron huellas de su civilización. Se calcula que una población de 3.000 aborígenes habitaron en los alrededores del templo de Samaipata. Se confirmó la teoría. El fuerte de Samaipata fue, en su época, un templo ceremonial. Están enterradas alrededores del templo centenares de viviendas que datan de 2000 años antes de Cristo. Después de los descubrimientos arqueológicos realizados por la misión científica encabezada por el Dr. Mayer, muchas incógnitas fueron develadas, así como también salieron a la luz evidencias arqueológicas que pueden asegurar que en los alrededores del fuerte de Samaipata se asentaron en distintas épocas diferentes tipos de culturas. Las tribus amazónicas, que serían los fundadores del templo, fueron los primeros habitantes que tallaron la inmensa roca y grabaron las imágenes de animales que existen en las zonas selváticas y que eran veneradas como símbolo de poder y de vida. Los incas llegaron tal vez durante la época de decadencia de sus primeros habitantes amazónicos. El imperio incaico se asentó en el fuerte, utilizando este lugar como punto de defensa y de frontera de los avances de las migraciones guaraníticas. Los habitantes llegados del Collasuyo construyeron y cubrieron con distintas mamposterías los muros y construcciones de los primeros asentamientos. Al descubrir en los alrededores muros de construcciones con características de la época de la colonia, se cree también que los conquistadores españoles se asentaron en el fuerte. Estos, y sin temor a equivocarse, construyeron algunas viviendas para asentar soberanía y combatir a los indios y buscar los posibles tesoros que éstos tendrían junto al templo mágico. También los últimos descubrimientos confirman que las denominadas ruinas de El Fuerte fueron un lugar de ceremoniales, puesto que se descubrieron muros y estructuras con las características de templos adyacentes a las montañas talladas. Los investigadores teorizan y sus explicaciones científicas nos permiten escribir que la población de los alrededores sería de unos 3.000 habitantes durante una época de gran apogeo, y en los alrededores podrían estar enterradas cerca de 700 viviendas. En próximas excavaciones se podrán saber si éstas fueron o no de origen incaico. Continuando por la carretera antigua a Cochabamba y a 120 kilómetros de Santa Cruz de las Sierras, se encuentra Samaipata. Samaipata es un pueblo turístico y está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Como típico pueblo español, se encuentra la plaza central, donde aún funciona un reloj solar. Y coronando este centro, se encuentra su antigua y pequeña catedral. Pero por sobre todas las cosas, predomina la amabilidad de su gente, que albergan al turista, ofreciéndole todas las comodidades que el visitante exige. En Samaipata conjugan su gente, cabañas, plazuelas, sendas, y recorrer sus angostas y antiguas calles deleitan al visitante en un viaje al pasado y al futuro de la región.
pueblo de San Francisco Javier de los Piñocas fue el primero que se fundó del conjunto misionero de Chiquitos. Lo integraban indios de las parcialidades piñocas, quivicas, baúres y guarayos. Cuando se hizo el censo y empadronamiento en 1745, el pueblo estaba a cargo del padre Juan de Cervantes y tenía 2.379 habitantes. El primer libro de bautismo comenzaba en 1697, fecha de su consolidación definitiva. El pueblo tenía una estancia de ganado vacuno con 1.800 cabezas, que servía para el mantenimiento de los padres, ciegos, enfermos, impedidos y viudas. 20 años más tarde, la estancia de San Javier ya tenía 8.000 vacas y el pueblo estaba a cargo de los padres Cristóbal Rodríguez e Ignacio Chomé, quien estaba escribiendo la historia de las misiones de Chiquitos. Pero San Javier fue, sobre todo durante estos años, el curato del padre Martín Schmidt, quien impulsó su crecimiento a pesar del aislamiento y de las dificultades de comunicación que pueden entenderse si acotamos que desde Buenos Aires hasta las misiones de Chiquitos, el padre Schmidt tardó un año, luego de pasar por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Potosí y Sucre. En los 10 años que estuvo en San Javier, el padre Schmidt levantó el pueblo al que volvería en 1749 para realizar el nuevo templo que terminaría en 1752. En esta obra, según el propio Schmidt, pudo mejorar algunos detalles respecto de la de San Rafael y construyó también un órgano muy grande. Siguiendo la tipología que había definido en San Rafael, el nuevo templo tenía 3 naves, los 4 arcos de ladrillo en el presbiterio, las 16 columnas de madera, en este caso pintadas, un púlpito dorado, 3 confesionarios tallados y 15 ventanas, todas con sus claraboyas de vidrio. Es curioso que el padre Schmidt no realizara el retablo mayor de la iglesia de San Javier en madera, sobre todo porque era el pueblo capital de todo el conjunto de misiones de Chiquitos. Lo que sí es seguro es que nunca existió tal retablo y mal pudo, pues, quemarse en un incendio, como se ha dicho. Cuando se realiza la visita al templo en 1805, el arcediano Gutiérrez señalaba que a San Javier le hacía falta retablo, pues el actual es uno mal dispuesto. En 1806, el pueblo había entrado en una notable fase de decadencia. Los habitantes solo llegaban a 500 indígenas. Se había reducido a menos de la mitad la reserva de ganado en las estancias y, según decía el administrador, estaba el templo desmantelado, cayéndose, como todos los de Chiquitos actualmente. El pueblo de Concepción de Boococas fue fundado en 1708 por el padre Lucas Caballero y, consolidado por el padre José de Mata, es trasladado a su actual emplazamiento en 1722. Los 2.000 indios del pueblo tenían una iglesia que, comenzada en la etapa del padre Mata, hacia mediados de siglo,
estaba muy deteriorada, pero el padre Ignacio Chomé iba preparando su nueva obra. En efecto, el padre Lizoain escribía en 1752 que en el pueblo ya se habían concentrado los materiales para edificar una nueva iglesia y mucha necesidad de hacerla, pues la que ahora está amenazando ruinas. Indicaba a la vez que una vez que terminaran estos trabajos, pasaría allí el padre Martín Schmidt, a quien he hablado y está en eso. Un año más tarde, el padre Schmidt daba comienzo a la construcción del templo, siguiendo el esquema tradicional de 3 naves de 9 lances desde la entrada a la capilla mayor. En Concepción, el primer tramo era ocupado en la parte superior por el coro, con sus 2 tribunas para los órganos. El padre Schmidt venía de construir las iglesias de San Rafael y San Javier, y luego de hacer la de Concepción pasó a San Juan. En el momento de la expulsión de los jesuitas en 1767, estaba a cargo del pueblo el padre Francisco Vila. El inventario levantado en la oportunidad indica que la iglesia tenía 3 naves y 4 arcos de ladrillos, 16 columnas y 14 ventanas, 10 de ellas con claraboyas de vidrio. El altar mayor, bien labrado y dorado, tenía su sagrario y las imágenes de la Concepción, San Ignacio y San Luis Gonzaga. La torre tenía 7 campanas. Esta torre era de cal y ladrillo y no de madera como se le ha inventado en la reciente reconstrucción. En época anterior, probablemente avanzado el siglo XIX, fue objeto de otras intervenciones, cuando se colocaron ladrillos a las columnas de madera y se retejó el templo. Más tarde, se le colocó una insólita torre en el centro de la fachada, marcando el ingreso bajo ella. Esta adición fue felizmente quitada en la reciente reconstrucción, aunque se introdujeron nuevas y gratuitas intervenciones. La primera fundación con el nombre de San Ignacio fue la de los indios samucos, realizada por los jesuitas con la finalidad de articular una conexión con las misiones del Paraguay. Las entradas las realizó el padre Sea en 1717 y luego quedó a cargo del pueblo el padre Miguel Yegros, quien con el hermano Alberto Romero intentó consolidarlo infructuosamente, lo que recién se logró con el padre Agustín Castañares en 1724. El templo de San Ignacio se comenzó enseguida, pero la obra realmente se acabó en 1761. Una carta del padre Francisco Lardín decía en ese año que en San Ignacio se construyó la iglesia que es la más hermosa de estas misiones. La iglesia de San Ignacio era la más grande de los pueblos, pues tenía 18 columnas de madera, es decir, un tramo más que las realizadas por Schmidt en San Rafael, San Javier y Concepción. Las columnas de maderas labradas a lo salomónico estaban pintadas con colores ordinarios. Tenía los consabidos 4 arcos de ladrillo en el presbiterio y 14 ventanas, de las cuales solo 4 tenían vidrio y el resto postigones de madera.
Un posterior inventario de 1782 nos completa la información sobre el templo, que estaba todo pintado con algunas molduras de barro. Sin embargo, en ese mismo año 1782 sucedió un incendio que afectó al pueblo. La narración de la destrucción del templo de San Ignacio de Chiquitos, realizado por Plácido Molina y recogida por Hernando Sanabria, testimonia los equívocos culturales de quienes hoy quieren enmendar el error cometido haciendo una nueva necedad. Si fue una absoluta desgracia para el patrimonio cultural la destrucción del templo colonial, otra muestra de similar extravío cultural sería la demolición del actual templo para reconstruir un recuerdo falsificado de lo que los jesuitas hicieran hace 2 siglos y medio. El pueblo de San Miguel fue fundado en 1721 con indígenas de varias parcialidades. En 1744 la población alcanzó los 3.000 habitantes. La iglesia se realizó en estos años con una tipología similar a la que utilizaría el padre Schmidt en otros pueblos: 3 naves y 16 columnas, que en este caso también tenían arcos de madera, aparte de los de ladrillos del presbiterio. Las ventanas del templo tenían vidrios y en el interior había un altar mayor de escultura, bien labrado, que había realizado el padre Schmidt entre los años 1765 y 1766. El dorado de estos altares fue concluido en 1786. En 1805, la iglesia era considerada como de las medianas, pero muy aseadas, y su torre del mismo modo. El pueblo, sin embargo, entró en una fuerte decadencia y muchas de las casas estaban en ruinas. La iglesia se mantuvo en pie y nos indica, quizás como ninguna otra, la tipología de los templos anteriores a las obras del padre Schmidt. San Miguel carece de la solución de pantallas laterales que encuadra la fachada del templo y que son propias de los diseños del padre Schmidt en San Rafael, San Javier y Concepción.
Este tipo de soluciones podemos encontrarlas en la iglesia de San Miguel de las Misiones de Guaraníes, hoy Brasil, pero es necesario aclarar que delante de la fachada había un pórtico con estatuas que se cayó en el siglo XIX. Fundado en 1696, el pueblo de San Rafael se mantuvo con su templo hasta mediados del siglo XVIII. La iglesia estaba en ruinas. Hacia 1747 habría de comenzarse la construcción del nuevo templo. En 1761, Schmidt escribía a su hermano Francisco: «No sé si ya les he escrito que he construido una nueva iglesia en el pueblo de San Rafael. Quisiera que pudiesen verla. Los dejaría asombrados y llenos de alegrías, como les sucedió a nuestros indios. 2 hileras de columnas, 8 en cada una, dividen las 3 naves. Estas columnas son árboles gruesos y largos, bien trabajados como las columnas del templo de Salomón. También las paredes tienen las pilastras con capiteles, pedestales y cornisas, hechos de ladrillos crudos, pero de aspecto bonito a causa de su pintura en diversos colores. Hemos pintado toda la iglesia y los altares, y los hemos adornado con lindos colores que hicimos llegar desde lejos. El inventario realizado cuando la expulsión de los jesuitas dice que las columnas del templo estaban labradas a lo salomónica y que tenía 13 ventanas, de las cuales 7 llevaban postigos de madera y 6 ya tenían claraboyas de vidrio, aunque todas llevaban rejas torneadas de madera. Un inventario de 1799 indicaba que el templo tenía artesonados dorados y pintados. La misión de Santa Ana fue fundada en 1755, lo cual significa que estuvo solamente una docena de años bajo la administración jesuítica. El padre Lardín lo describía en 1762 como un pueblo nuevo, colonia de San Rafael, es decir, que de allí había tomado parte de sus pobladores. El párroco era un joven jesuita, Julián Knockler, quien venía realizando las obras del colegio e iglesia, habiendo organizado los talleres de carpintería y herrería. En el momento de la expulsión de los jesuitas, funcionaba una iglesia provisoria, de tabique ordinario, techada de paja. En 1769 el obispo Herboso había verificado que el templo de Santa Ana era interino y que los jesuitas tenían cortada la madera para hacer el definitivo, pero en 1768 se quemó la tercera parte del pueblo y buena porción de la madera acumulada, con lo cual todo quedó sin efecto. Cuando en 1789 realiza una visita al pueblo Estanislao Montenegro, lo encuentra expuesto a su inminente exterminio y total ruina respecto a la relajación de sus naturales, la pérdida de sus ganados y grave decadencia en los frutos y fábricas de los pueblos. Gabriel René Moreno opina que el hermoso templo de Santa Ana fue obra de la administración española, bien que sobre los planos, estudios y datos dejados por los jesuitas. Sin embargo, con excepción del cambio de cubierta de paja por teja y la renovación de columnas de madera interiores, durante todo el siglo XIX y hasta hoy, no creemos que este templo sea del período posjesuítico. Nos inclinamos a pensar que es el mismo templo provisorio con modificaciones posteriores, como probablemente el sistema de balcón prolongado sobre todo el frente, que también encontramos en San Ignacio, aunque en otra escala. La coloración de contraste entre la fisonomía de esta iglesia pequeña, que parece casi emerger del suelo, mimetizándose con el paisaje, y el interior de excepcionales condiciones ornamentales, como señalara D'Orbigny, por el uso de la mica en las paredes,
son indicativas de que estamos ante el templo jesuítico y no ante una nueva obra como se ha pensado. El pueblo de San José fue fundado en 1697 y localizado luego en un sitio próximo al antiguo asentamiento de San Lorenzo de la Barranca. Estaba integrado por indios piñocas, penoquis, tapuíes y chamaros, y en 1745 tenía 2.365 habitantes que estaban a cargo del padre Bartolomé de Mora. Se atribuye al hermano Bernabé Domínguez la construcción de la iglesia a principios del siglo XVIII, con sus 50 varas de largo y 12 de ancho, con 2 capillas en el crucero y realizada en adobes y maderas. En el inventario de la expulsión se menciona una iglesia con paredes de adobe y techo de tejas, lo que no coincide con el templo de piedra que conocemos, lo cual ha dado lugar a especular que sea una obra posjesuítica. La secuencia constructiva que fuera señalada debe de todos modos revisarse, pero plantea que la capilla de Miserere pudo hacerse en 1740, la torre en 1748, el colegio en 1754, y luego salieron los cimientos para la fachada de piedra del templo, que se estima fue concluida probablemente en el período posjesuítico. En 1799 se decía que el templo estaba muy decente en su ornato, y lo que se rectifica en 1805, cuando el visitador acota que la iglesia en cuanto a edificio es mediana e inferior a las procedentes y solo las excede en el ornato. Hacia fines del siglo XIX el templo estaba desmantelado e inclusive en 1930 se planteó su demolición y reemplazo, pero la enérgica acción del padre Godofredo Prenker posibilitó la recuperación del conjunto. Luego de recorrer las misiones jesuíticas de Chiquitos, las cámaras de Tecnovisión inician el regreso por la ruta que nos lleva a Quijarro y de allí entrar por la frontera a Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. Pero esta ruta es un trillo que acompaña a la línea férrea, pasando a través de la jungla por la zona de malezas y montañas de extrañas formas del Chaco hasta el Pantanal, de una humedad pegajosa cerca de la frontera. Hoy por hoy, transitar esta ruta es solo para intrépidos, ya que hacer 100 kilómetros suele llevar 14 horas de viaje. Una vez ya en el estado de Mato Grosso do Sul, se cruza en balsa el río Paraguay en su cauce superior y de allí, por buenas carreteras, se ingresa a la Argentina por Foz de Iguazú.